Antecedentes. Después de la tendencia reformistas y autonomistas de notables pensadores criollos, como José de la Luz y Caballero y Félix Varela, los pensadores más progresistas del siglo XIX llegaron a la conclusión de que solo la independencia de Cuba podría reivindicar a su población, a pesar de las advertencias de autonomistas cubanos como Rafael Montoro y Domingo del Monte, y de políticos y militares españoles como Práxedes Mateo Sagasta y Arsenio Martínez Campos, de la utilidad del estatus de autonomía para Cuba. En aras de no perderla totalmente, el gobierno de Cánovas llevó a cabo una política empecinada y burocrática de extorsión y extremismo con la isla caribeña. Una vez fracasada la Guerra de los 10 Años, en 1868-1878, el pensamiento revolucionario cubano tomó una forma más acabada, con un sostén filosófico, ideológico y social mucho más profundo con el pensamiento y la acción organizativa de José Martí, quien dedicó prácticamente toda su vida adulta a la lucha de la independencia. Martí creó el Partido Revolucionario Cubano, PRC, en New York, con el motivo de reunir cubanos con las mismas ideas y veteranos de las guerras de los 10 años. Tras muchos conflictos e intentos fallidos, finalmente se logró que se comenzara la guerra necesaria, como Martín llamó a la Guerra de Independencia, iniciada el 24 de febrero de 1895. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo como única solución. Rompiendo montes, ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los ríos. Los rebeldes de Fidel Castro combaten desde hace 18 meses en la Sierra Maestra en el oriente del país. En abril fracasó una huelga general convocada por el movimiento 26 de julio y el gobierno de Batista considera llegado el momento para una gran ofensiva contra las fuerzas revolucionarias. 5 batallones son desplegados para dar el golpe definitivo en la zona del Pico Turquino, donde se ubica la comandancia rebelde. Batista espera triunfar en un plazo corto y poner fin a la oposición armada. Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra, reunieron alrededor de 10.000 hombres. Y nosotros teníamos 300, pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana. Teníamos relativamente poco parque, pero en esa ocasión defendimos las posiciones, excepto en el segundo frente donde ya estaba Raúl. Porque cuando vino la ofensiva nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago,
las tropas de Camilo que estaban en el llano, las tropas de Ramiro que estaban hacia el este, y fuimos reuniendo todas las tropas. Establecimos por los distintos puntos de penetración en la sierra, establecimos nuestras posiciones y fuimos resistiendo, le fuimos retardando el avance y ocasionándoles bajas sucesivamente. La guerra nuestra durante muchos meses se desarrolló en un territorio que tenía unos 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, en un área de 60 kilómetros cuadrados. Veo la candela que empezaba a salir de la casa, el ejército quemando todas las casas que estaban a la orilla del camino, pero varias, y la aviación para acá. A poquito rato viene la aviación con estos rumbos. Entran por esa parte de ahí y empiezan a ametrallar a la casa y yo voceando a la familia que se ocultara. Entonces tiran una bomba en la esquina de la casa y a poquito rato un compañero pues me trajo el pedazo de la bomba que decía USA. Bueno, supe que eran americanos porque traía el letrero que decía USA. Oí decir de la carta que le había mandado él a Celia, explicándole lo que había. Dice Celia, los cohetes que están tirando en casa de Mario Sariol, algún día lo van a pagar bien caro, porque cuando esta guerra termine, me juro que el destino verdadero mío va a ser otra guerra más larga con ellos, contra ellos. Los servicios de inteligencia del Movimiento 26 de Julio dan a conocer un documento que prueba que los aviones de la dictadura cargan bombas y municiones en la base naval de Estados Unidos en Caimanera, Guantánamo. Como parte de la denuncia, se inicia una riesgosa operación. El comandante Raúl Castro captura y lleva a territorio rebelde a 49 norteamericanos, marines y civiles, para que sean testigos de los daños causados a la población civil por los bombardeos de la tiranía apoyada por su gobierno. El cónsul de los Estados Unidos intercede por los ciudadanos de su país y es recibido en la zona por Raúl Castro, quien les pone la situación en todos sus detalles. Horas más tarde, cumplido el objetivo de la operación, todos los norteamericanos son liberados. Durante los días que duró la acción, los aviones no sobrevolaron el territorio. Aquí, Radio Rebelde, desde la Somontana del Oriente, territorio libre de Cuba. El doctor Fidel Castro al micrófono. Newton Wright califica de atentado a las normas civilizadas la retención de dos compatriotas suyos. ¿Cómo calificar la muerte de tantos civiles cubanos indefensos asesinados con las bombas y los aviones que el gobierno americano envió al ejército del dictador Batista, y el Departamento de Estado americano continúa dejándose arrastrar por las intrigas de Mr. Smith y Batista, e incurre en el error injustificable de llevar a su país a un acto de agresión contra nuestra soberanía? Tenga la seguridad de que la sabremos defender dignamente. Vísperas de su muerte, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió a su amigo Manuel Mercado: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi honda es la de David.
fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, lo que hicieron entre Santiago de Cuba. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba es como se denomina al conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En Rusia se le denomina crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llama crisis de octubre. Fue una de las mayores crisis junto al bloqueo de Berlín y los ejercicios Able Archer 83 entre ambas potencias durante la Guerra Fría, y en la Cuba en donde más cerca se estuvo de una guerra nuclear. De hecho, ha sido la única vez que se ha alcanzado una DEFCON 2 en Estados Unidos. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles 15 de octubre de 1962 hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la URSS 28 de octubre de 1962. Sin embargo, a otros niveles se extendió hasta noviembre de 1962 e incluso enero de 1963 en sucesivas minicrisis. Antecedentes. Los orígenes del conflicto residen en la siguiente cadena de hechos. 1. Desde 1959, la Revolución cubana impulsó varias medidas de carácter popular, algunas de las cuales, como la Ley de Reforma Agraria, afectaron intereses estadounidenses en la isla. Como respuesta, la administración de Eisenhower inició una agenda política dirigida a derrocar el régimen popular recién instaurado. Esta comprendía el bloqueo económico, propaganda contrarrevolucionaria, fomento y apoyo de grupos armados dentro de Cuba contrarios a Fidel Castro, sabotajes a instalaciones económicas y civiles, filtración de espías, ataques piratas, quema de campos de caña de azúcar, intentos de asesinato a sus principales líderes, violaciones del espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra estadounidenses, y, finalmente, poner en marcha un plan para invadir militarmente a la isla utilizando exiliados cubanos y mercenarios latinoamericanos. 2. La derrota sufrida por la administración Kennedy en el intento de invadir la República de Cuba utilizando un desembarco de disidentes entrenados por la CIA por Bahía de Cochina. La respuesta militar desencadenada por Cuba bajo la dirección de Fidel Castro derrotó la invasión en menos de 72 horas. 3. Como respuesta al fracaso de Bahía de Cochinos, Estados Unidos puso en marcha la operación Mangosta. Esta constituía, entre otras cosas, un plan de secreto de invasión militar a Cuba, pero ahora de manera directa utilizando el ejército estadounidense. 4. Los servicios de inteligencia de la Unión Soviética decretan el plan de invasión militar inminente y notifican a Cuba. 5. El líder soviético Nikita Khrushchev aprovechó la coyuntura
para proponer a La Habana la instalación en Cuba de cohetes de alcance de medio como medida disuasiva contra los planes del gobierno estadounidense. Fidel Castro entra en desacuerdo y le dice que con ese propósito es preferible un acuerdo militar entre Cuba y la URSS. 6. Por su cercanía a Estados Unidos, una base de misiles de este tipo potencialmente podría vulnerar a aquel país, compensando la escasa provisión soviética de misiles de alcance intercontinental, igualando así la amenaza que significaba para el pueblo soviético los misiles estadounidenses emplazados en Turquía, estado fronterizo con la URSS, y en la República Federal Alemana. 7. Los soviéticos habían subestimado la capacidad de los servicios de Estados Unidos, que no tardaron en detectar la presencia de la base de misiles mediante violaciones del espacio aéreo cubano con aviones espías U-2. 8. Estados Unidos pide cuentas a la URSS, pero esta vez los líderes soviéticos prefieren probar la táctica del engaño y seguir ocultando la operación. 9. Se desata la crisis de los misiles. El caso de los 5 agentes cubanos, dado en 1998. El gobierno de Estados Unidos hizo pública la detención de un grupo de agentes cubanos encubiertos que se encontraban infiltrados en organizaciones terroristas del sur de Florida. Desde entonces se ha desarrollado un intenso debate alrededor de las acusaciones norteamericanas contra estos hombres, que incluyen poner en peligro la seguridad nacional de este país. Además, piensan que hicieron conspiración para cometer asesinatos de primer grado. Ese mismo grupo ha sido relacionado con el caso del derribo de las avionetas, que procedió en Florida, cuando violaba el espacio aéreo de la capital de Cuba, dada en la fecha del 24 de febrero de 1996. El gobierno cubano niega tales alegaciones. Por otro lado, no se trata de la única ocasión en que Cuba, como respuesta a los ataques terroristas en que ha sido víctima desde 1959, ha infiltrado agentes en organizaciones violentas de origen cubano que residen en Estados Unidos. Tampoco es la primera vez que lo hacen sin notificar a su gobierno e incluso violando algunas leyes norteamericanas. Esta vez, sin embargo, ha tenido una mayor repercusión política. Actualmente, 4 de ellos siguen presos en Estados Unidos, bajo cadenas que incluyen varias cadenas perpetuas. Solo René González ha sido asesinado después de 13 años de prisión. El gobierno de la isla inicialmente no confirmó la identidad de los agentes, pero una vez que lo hizo, ha desatado una intensa campaña internacional para su liberación, como puede verse en algunos sitios de la red, incluyendo desde luego varios sitios cubanos. La actitud hacia este caso es controvertida. Por un lado, estos criterios más hostiles reflejados en diversos materiales o artículos publicados especialmente en Miami, así como la pronunciación de algunos políticos de derecha a favor de su condena, y por otro, expresiones de apoyo por parte de varias organizaciones y personalidades reconocidas que exigen su liberación. Ernesto Guevara, mejor conocido como Che Guevara, fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana de 1953 a 1959. Guevara participó desde la Revolución y hasta 1975 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria. En el área diplomática, actuó como responsable de varias misiones internacionales. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina entre 1965 y 1977. Él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y su sumaria por el ejército boliviano en colaboración de la CIA, el 9 de octubre de 1967. La figura despierta grandes pasiones en la opinión pública tanto a favor como en contra, convertido en un símbolo de relevancia mundial. Para muchos de sus patriadores presenta la lucha contra la injusticia social y la rebeldía del espíritu incorruptible.
mientras que visto por muchos de sus detractores como un criminal responsable de asesinatos en masa, acusándolo además de una mala gestión como ministro de Industria. Su retrato fotográfico, obra de Alberto Korda, es una de las imágenes más productoras del mundo, tanto en su forma original como en variantes, que producen el contorno de su rostro para uso simbólico, artístico y publicitario, uno de los íconos del movimiento contracultural. Don't do it to me.